Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy un Pancho Pantalla casi ancestral, porque prácticamente es genética, la herencia que todos y cada uno de los televidentes venezolanos tenemos con respecto a este particularísimo programa del cual vamos a hablar hoy. Porque hoy llegan a Pancho Pantalla Curly, Larry y Moe. Y agreguen también a Chemp, porque hoy llegan a Pancho Pantalla los tres chiflados. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los tres chiflados fueron una creación norteamericana de finales de los años 30 y principios de los años 40. Comenzaron con pequeños cortos de 10 minutos, en donde la multinacional cinematográfica que los producía contrataron a este grupo de comediantes que venían de la revista teatral y del circo para interpretar a tres disparatados hombres que entre sí, por sus locuras permanentes, estaban metidos en problemas. Los tres chiflados eran Curly, un gordito muy gracioso, que originalmente no era el que formaba parte de los tres chiflados, porque los tres chiflados comenzaron con Chemp, Larry y Moe. Moe y Larry y Chemp eran hermanos, ¿ok? Y Chemp siempre tuvo el recelo de que eso no era lo que él quería hacer. Él se consideraba un actor de más nivel y cuando pudo se zafó del compromiso de los tres chiflados. Fue allí donde surgió Curly, el que verdaderamente llevó a los tres chiflados a otra dimensión. Curly fue el más simpático siempre de los tres, porque era quizás el que era la víctima de los malos humores de Moe y de la traslación de las culpas de Larry. Entonces Curly siempre era como la víctima y fue el más simpático de todos. Curly no era hermano de Larry y de Moe, tampoco de Chemp. Y fue el que realmente estuvo cambiante en el trío. Fíjense ustedes que con el pasar del tiempo hubo varios Curlys, hubo varios gorditos. Hubo Curly Joe, Ricitos Joe, en fin, hubo varios. Moe siempre fue Moe y Larry siempre fue Larry. Y de manera intermitente, cuando Curly no podía estar, regresaba Chemp eventualmente a hacer alguna de las temporadas. Los tres chiflados en los Estados Unidos fueron un suceso absoluto. Cuando comenzaron a rodar sus programas un poco más largos de media hora e inclusive sus películas, el público, tanto grandes como chiquillos, abarrotaban las salas de cine y prácticamente no podían esperar a el estreno de lo que eran las presentaciones de los tres chiflados. Y por supuesto las presentaciones en vivo eran literalmente increíbles. Los tres chiflados llegaron a extremos de popularidad grandiosos. Y cuando los tres chiflados comienzan a llegar a Venezuela, a finales de los años 50 y principios de los 60, ya con capítulos transmitidos especialmente para la televisión en blanco y negro, Los Tres Chiflados se convirtió en uno de los programas favoritos del venezolano. Había a quienes no les gustaban Los Tres Chiflados porque Los Tres Chiflados eran un humor muy elemental. Eran el humor del tortazo, el humor de la caída, el humor del balde de agua y el humor del golpe en la cabeza. Y de los dedos en los ojos, como Moe se los introducía a Curly o a Larry, que le jalaba el pelo. Y por supuesto, Moe era siempre el que se salía con la suya. Pero Los Tres Chiflados, sin lugar a dudas, era el programa favorito de muchos.
era de mis programas favoritos y es de mis referentes obligados a la hora de cualquier humorada, porque los Tres Chiflados fueron los que marcaron la pauta de muchas de las grandes humoradas, quieranlo o no, de todos los comediantes, los humoristas y los cómicos del mundo. Los Tres Chiflados incluso llegaron a tales niveles de popularidad que tuvieron su propia serie de dibujos animados. Los que pudieron ver a principios de los años 70 los dibujos animados de los Tres Chiflados, eran una serie que presentaba Venevisión a las mañanas de los domingos, producida por los estudios Cambria, en donde los propios Tres Chiflados, ellos ya más viejos, presentaban sus propias comiquitas. Era verdaderamente un espectáculo, era una delicia observar este programa los domingos en la mañana. Era el show de los Tres Chiflados, que ellos mismos presentaban sus comiquitas. Para mí era fabuloso poder observar este tipo de programas, porque ya para mí los Tres Chiflados eran unos ídolos. Los Tres Chiflados, por supuesto, trabajaron hasta muy entradas sus edades. El primero que murió fue el gordito Curly. Después murió Shemp. Moe y Larry sí sobrevivieron muchísimo y pudieron, gracias a varios Curlys, Curly Joe, Risito Joe, en fin, varios, seguir adelante con los Tres Chiflados hasta casi finales de los años 70. Pero durante los casi 50 años que estuvieron los Tres Chiflados en vigencia y los 25 o 30 que estuvieron en la televisión venezolana, los Tres Chiflados fueron uno de los grandes programas de nuestra gran televisión venezolana. Los Tres Chiflados fueron lo que yo vi en TV.